¿Me confirman, por favor? Correcto, ingeniero. Ok. Vamos a hablar, Sí, ingeniero. en la anterior sesión de clase hemos hablado acerca de asentamientos, pero en un solo pilote, ¿verdad? En un solo pilote. Ahora vamos a ver el asentamiento por consolidación de un grupo de pilotes, ¿ya? ¿Cómo se da este asentamiento en un grupo de pilotes? Para lo cual, vamos a ver primero la parte teórica. Nos dice que el asentamiento por consolidación de un grupo de pilotes en arcilla se estima aproximadamente usando el método 2-1, ¿ya? De la distribución de esfuerzos. El procedimiento de cálculo implica los siguientes pasos. Vamos a mostrar en la figura 9.60, que es esta de acá. La voy a disminuir para que ustedes puedan visualizarla de manera completa. Espero que se vea. Ahí, ¿ya? Dice, 1, la longitud, sea la longitud de la profundidad de empotramiento de los pilotes, el grupo está sometido a una carga, ¿cierto? Entonces, esa carga va a ser la carga del grupo. Si el capuchón del pilote está debajo de la superficie original, así como vemos, ¿ya? Entonces, ¿qué es esto? Este es el plano en planta, digamos, y este es un pilote, otro pilote, y los diferentes pilotes que se tienen. A todo esto se le considera un grupo de pilotes. Q sub G va a ser la carga que transmite o que va a transmitir estos pilotes al suelo, ¿cierto? D sub G va a ser el ancho de este grupo de pilotes y L sub G va a ser la longitud del grupo de pilotes que vamos a tener, ¿ya? Teniendo esto, dice que para el asentamiento por consolidación en un grupo de pilotes, nos dice, vamos a usar el método 2-1. Si recuerdan en cimentaciones superficiales o en suelos 2 también que se ha tocado ese tema, nosotros cuando veíamos que si teníamos una cimentación superficial, si tenía mi zapatita aislada por decir aquí, entonces la carga se transmitía por debajo de la cimentación hacia los estratos inferiores, ¿cierto? Dependiendo del tipo de suelo que se tenga, se tenía, digamos, el ahuellamiento de este en el suelo inferior a este, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque la carga de repente era bastante considerable, ¿sí? Entonces, en este caso, para el asentamiento en un grupo de pilotes, ¿qué sucede? No inicia la deformación, digamos, o el asentamiento debajo del pilote, sino nos dice que inicia a 2/3 de la longitud de este, ¿ya? A 2/3 de la longitud de este, ¿ya? Entonces, en este método nos dice que original en el terreno de la carga del grupo es igual a la carga total, dice, de la superestructura sobre los pilotes, menos el peso efectivo del suelo arriba del grupo de pilotes removido por excavación, así como lo que vemos, ¿cierto? El nivel natural del suelo o el nivel de piso terminado está arriba. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos un pequeño corte, ¿cierto? En la cual recién inicia el capuchón del pilote y en este caso estos son los pilotes, nos está diciendo. Dice 2, suponga que la carga del grupo es transmitida al suelo comenzando a una profundidad de 2/3 la longitud de mi pilote, a 2/3 de la longitud de mi pilote. Desde la parte superior del pilote, como se muestra en la figura 960, dice, cómo se muestra a 2/3 de esa longitud del pilote, ¿cierto? Y lo que va a llevar, o digamos la longitud que falta, la vamos a denominar L', dice ya. Toda esta es la longitud del pilote. A 2/3 de esta inicia el corte AB, ¿ya? De la cual va a sufrir o ya va a iniciar los asentamientos. Entonces, ¿qué voy a tener que considerar? Los procedimientos que aquí nos dicen, ¿no? Dice, la carga del grupo se reparte según líneas con pendiente, 2 vertical y 1 horizontal. ¿Ya? A partir de esta profundidad, las líneas A' y B' son las líneas 2, 1. Tercero, dice, calcula el incremento del esfuerzo causado a la mitad de cada estrato de suelo por la carga o por el grupo, en este caso de la carga que va a transmitir, ¿cierto? Entonces, ¿a qué va a ser igual? Nos dice que va a ser igual a el incremento del esfuerzo a la mitad de esa capa. En este estrato me está diciendo, como inicia acá el asentamiento en A, B, el método es 2-1, entonces en este estrato se va a iniciar
no, fíjense por favor, no está iniciando en este estrato que es donde termina el pilote, sino está iniciando a 2/3 de esa longitud del pilote ya la deformación. Por ende, se tiene que calcular desde ese estrato, nos está indicando. Entonces nos dice, en el primer estrato va a ser a la mitad de esa capa, ¿ya? A la mitad de L1 vendría a ser, ¿cierto? En el estrato 2, esta vendría a ser nuestra longitud y en este estrato tercero, este vendría a ser el espesor del estrato o el valor de L3 que lo está nomenclando. Por lo cual, ¿dónde estamos acá? Nos dice que este valor del incremento va a ser igual a la carga del grupo entre la longitud, B es el ancho del grupo de pilotes más Z es la distancia, dice, a la mitad de la capa de arcilla, ¿cierto? La distancia es el esfuerzo que se va a producir en el suelo. Entonces, el valor de Z nos dice que inicia a partir de este corte. De aquí hasta donde termina el estrato, o donde en este caso va a ser la continuidad que vamos a tener del, ¿qué les digo? De la longitud que falta y del pilote para llegar, ¿cierto? Ese va a ser nuestro primer estrato. Y el cálculo del incremento tiene que ser a la mitad de este. Para nosotros luego, este va a ser el segundo estrato y este va a ser el tercer estrato, ¿ya? Entonces dice, por ejemplo, en la figura 960, para el estrato 2, Z sub I va a ser a L sub 1 entre 2. A L sub 1, este es L sub 1 entre 2, ¿ya? Luego nos dice, para el estrato 3, Z sub I va a ser a L sub 1 más L sub 2 entre 2. Todo L más L sub 2 a la mitad. Para el estrato 3, L sub 1 más L sub 2 más L sub 3 medios, nos dice, ¿ya? A ver, L sub 1, L sub 2 más L sub 3 medios. Sin embargo, note que no habrá incremento de esfuerzo en el estrato 1 de arcilla porque está arriba del plano horizontal, donde no se van a generar esfuerzos, desde el cual comienza la distribución de esfuerzo al suelo, dice. Para calcular o calcule, dice, el asentamiento en cada estrato causado por el esfuerzo incrementado, vamos a tener, entonces, el asentamiento por consolidación en el estrato I va a ser igual, nos dice, ¿no? Al cambio de la relación de vacíos causado por el incremento del esfuerzo en ese estrato entre uno más, nos dice, la relación de vacíos inicial en ese estrato I, ¿cierto? Antes de la construcción. Todo esto multiplicado por el espesor del estrato I, nos dice ya. Nos dice una nota. Para el estrato 2, I va a ser, ese espesor de estrato va a ser L sub 1. Para el estrato 3, dice H sub I va a ser igual a L sub 2. Y para el estrato 4, H sub I va a ser en función. Para que no se confundan, ¿ya? Si bien es cierto, tengo el primer estrato que es de arcilla, el segundo estrato de arcilla, un tercer estrato de arcilla y un cuarto estrato de arcilla. ¿Dónde inicia el asentamiento? En AB, ¿cierto? En a B', ¿cierto? Entonces, este de acá, este valor de acá, a ver, no sé si me estoy dejando entender. ¿Qué me está diciendo? Este valor, este primer valor va a corresponder a H sub 1. Este segundo valor va a corresponder a H sub 2 y este va a corresponder a H sub 3. Eso es lo que nos está indicando. ¿Por qué? Porque los esfuerzos o la deformación en el suelo comienza a partir de este trapecio que se está formando, ¿cierto? A partir de eso. Antes a esto, este estrato no genera mayor deformación en el suelo, ¿cierto? Al transmitir las cargas, desde este punto, que está influenciando en el suelo en su deformación. Por ende, para el asentamiento o la consideración de ese asentamiento, ¿ya? Entonces dice que el asentamiento total por consolidación del grupo de pilotes va a ser igual al asentamiento del grupo de pilotes, que es igual a la sumatoria de todos los asentamientos o en los diferentes estratos que voy a tener. La sumatoria de este va a ser el asentamiento total. Esa es la parte teórica. ¿Qué nos dice el ejercicio? Yo sé que con el ejercicio van a entender y va a estar más claro. Bueno, eso espero. Dice, un grupo de pilotes en arcilla se muestra en la figura 9.61. Determine el asentamiento por consolidación de un grupo de pilotes. Todas las arcillas están normalmente consolidadas. Y tenemos la imagen.
¿cierto? A ver, vamos a reducir un poquito para poder analizar, ¿ya? Entonces tenemos, miren, primer estrato, ¿ya? Primer estrato. ¿Se escucha bien? Por favor, me confirma. ¿Se escucha bien? Sí, ¿Estamos se escucha, ingeniero. atentos? Sí, ingeniera, así se escucha. Perdón. Ok. Vamos a ver. Primer estrato. En el estrato de arena, miren, en el estrato de arena, tengo un peso específico de 105 libras pie cúbico, ¿ya? ¿Cuánto es su espesor de estrato? 6 pies, ¿ya? Mi segundo estrato es una arcilla, ¿ya? Sus valores de peso específico saturado, índice de vacíos y el valor del índice de compresión son estos de acá. El espesor del estrato, ¿de cuánto es? El espesor de este estrato de arcilla es de 48 pies, ¿ya? Luego tengo un tercer estrato de arcilla, ¿sí? ¿De cuánto es su espesor? De 12 pies. Sus valores de sus características físicas son estas: peso específico saturado, 120, índice de vacíos, 0.7, índice de compresión, 0.2. Otro tercer estrato que tengo, perdón, 1, 2, 3, el cuarto estrato es una arcilla, ¿ya? ¿Qué espesor tiene? 6 pies. Las características físicas de ese material: peso específico saturado 122, índice de vacío 0.75, el índice de compresión 0.25. Notemos que tengo presencia de nivel freático. La carga que transmite este grupo de pilotes es de 500 kilolibras, ¿ya? Entonces, ¿qué nos decía la parte teórica? ¿Qué nos decía la parte teórica? ¿Alguien me puede indicar? ¿Qué nos decía la parte teórica? ¿Qué nos decía? Que los esfuerzos por este método inician en toda esta zona que estoy enmarcando, ¿cierto? En toda esta zona que estoy enmarcando. ¿Cuál es el método? Dice 2, 1, ¿cierto? ¿Esta cuánto se da? La longitud de mi pilote, ¿cuánto es? La longitud de mi pilote es de 45 pies. 2/3 de 45 pies me debe dar 27 pies. Por favor, me ayudan con los cálculos para poder entenderlo bien, ¿ya? La longitud de, de cada uno de los pilotes, 45 pies, ¿ya? Y a 2/3 de esta, 27 pies. Para determinar esta longitud total del pilote, ¿cuánto sobra? De 27 a 45, ¿cuánto falta? Si me ayuda, ¿estamos entendiendo? 18, ingeniero. 18. 18 y ¿cuánto es la longitud total? La longitud total de este estrato es 3. 18 más 3, 21. La longitud, le voy a poner de otro color para que ustedes me entiendan, ¿ya? L, ¿cuánto vendría a ser? 21 pies. ¿A qué es igual? 45 menos 27, que es este pedazo de acá, que es 18 pies. De 45, el otro estrato, ¿cuánto tiene? 48. ¿Cuánto sobra? 3 más 3, 21. Ya tengo L sub 1, ¿cierto? El estrato 2, 12 pies, y el estrato, o si quieren, L1, L2 y L3, que como está nomenclado, ¿cierto? Entonces ya tengo todos los valores. ¿Qué me dice que tengo que calcular? El asentamiento en cada estrato. El asentamiento a este de acá se le va a denominar estrato 1, estrato 2 y estrato 3. ¿Por qué consideramos en este estrato? Porque la parte teórica nos dice que los esfuerzos inician a 2/3 de la longitud de mi pilote. Entonces, si el pilote, su longitud total es hasta acá, no inicia debajo de este, sino a 2/3 de este. Entonces, por ende, tengo que considerar esta profundidad también como parte de que se vaya a deformar el suelo, ¿ya? Por ende, ¿qué vamos a hallar? Para hallar el asentamiento, si se acuerdan, suelos 2 también en esa parte, ¿qué nos decía? Necesito hallar la presión efectiva y necesito hallar el incremento de presión en este estrato. La presión efectiva y el incremento de presión. La presión efectiva y el incremento de presión, ¿cierto? Tengo todos los datos. Estos son todos los datos. ¿Qué voy a hacer? Voy a aplicar mi fórmula, ¿cierto? ¿Cuál es mi fórmula? Vamos a ver cuál es la fórmula. La fórmula, ahora lo voy a agrandar un poquito para que puedan visualizar mejor. ¿Cuál es mi fórmula? Mi fórmula, en realidad, es esta de acá, ¿sí? Mi fórmula es esta de acá. ¿Qué me dice? El asentamiento, ¿a qué era igual? El asentamiento es igual
al índice de compresión por el espesor del estrato entre 1 más el índice de vacíos o la relación de vacíos inicial por el logaritmo de ¿quién? De la presión efectiva promedio más el incremento de presión entre la presión efectiva promedio. ¿Cuántos estratos hemos identificado? Para el cálculo del asentamiento, no en el perfil. Para el cálculo del asentamiento hemos calculado o hemos identificado, perdón, 3 estratos, ¿cierto? 3 estratos, ¿sí? ¿Sí está claro? 3 estratos. Este primer estrato que se va a deformar, el segundo estrato que se va a deformar y el tercer estrato que se va a deformar porque se encuentra dentro de la línea 2, 1 que hemos enmarcado. Primer estrato que va a iniciar a partir de este de acá, que tiene un valor de L sub 1 de 21, L sub 2 de 12 y L sub 3 de 6, ¿ya? Entonces, dentro de esta fórmula que tengo marcada acá, el valor del asentamiento, por cada estrato conozco el índice de compresión, C sub C, conozco el espesor de estrato, conozco el índice de vacíos inicial que me da como dato para cada estrato, pero desconozco, ¿qué cosa? La presión efectiva. Desconozco el incremento de presión. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a hallar la presión efectiva en cada uno de los estratos. Para hallar la presión efectiva, recuerden, suelo 2, ¿qué decía? El incremento de presión, ¿a qué es igual? En este caso estamos en un grupo de pilotos. A la carga que transmite ese grupo de pilotes entre la longitud del grupo de pilotes más el esfuerzo en el estrato 1 multiplicado por el ancho del grupo de pilotes más el esfuerzo 1, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer? Ya hemos identificado Z sub 1, pero por si acaso vamos a volver a identificar el valor de Z sub 1. Z sub 1, ¿cuál vendría a ser el valor? ¿Estamos claros? Por favor, me indican. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros? Z sub 1. Ok, muy bien. Z sub 1 vendría a ser este valor, ¿cierto? Z sub 1, caramba, perdón. Z sub 1, este es su valor. ¿Cuánto vale Z sub 1? 21. ¿Cómo hemos hallado a 21? 48, o bueno, primero esto de acá, ¿cuánto valía? ¿Cierto? 27 menos 45, 18. 18 más, ¿cuánto valía esto? 45 y esto valía 48. ¿Cuánto vale esto de acá? 3. Bueno, no está proporcional el gráfico, ¿no? 18 más 3, 21 pies he hallado, ¿cierto? Ya tengo el valor de L sub 1 o en mi fórmula H sub 1, ¿cierto? Para mí, el valor de incremento de presión que necesito el valor de la carga que ya tengo, necesito el valor de el espesor del estrato, en este caso que se vaya donde se está iniciando la deformación. Ya hemos identificado Z sub 1 que es 21. Reemplazamos las cargas. ¿Cuánto nos decía? 500 kilolibras, ¿ya? 500 kilolibras. Para tener en un mismo sistema de unidades, voy a convertir 500 kilolibras a libras. Multiplico por 1000 para tener esto, ¿ya? Y elimino kilolibras y me va a quedar en libras. 500 por 1000. Entre la longitud del grupo de pilotes, 9 pies, ¿cierto? Entre la longitud del grupo de pilotes, ¿cuánto es? De 9 pies. Más Z que he identificado, ¿cuánto era? 21. ¿Qué nos decía la teoría? Que es a la mitad de ese estrato. 21 medios vendría a ser, ¿cierto? Por, en este caso, el ancho del grupo de pilotes, que es de 6 pies. 6 pies más Z sub 1, que viene a ser a la mitad del estrato que estoy calculando. 21 entre 2, ¿cierto? Este valor del incremento de presión efectiva promedio me debe dar 1554 libras pie cuadrado. Ya tengo el incremento en el estrato 1 o en el estrato que se va a deformar, en el primer estrato que se va a deformar. Ahora voy a calcular en el estrato 2, aquí, en el estrato 2. ¿Qué es lo más difícil de identificar? El valor de Z, ¿cierto? Ahora, ¿dónde va a estar Z? ¿Cuál es el valor de Z, cierto? Para este caso, el valor de Z ya va a ser este de acá. El valor de Z que inicia aquí y es a la mitad de este estrato, ¿cierto? A la mitad de ese estrato. Entonces, ¿quién va a ser ese valor? Ese valor es Z. ¿Z sub qué? Z sub 2, porque ya estoy hallando en este estrato.
¿Cuánto vale el espesor que hemos denominado a este estrato? 21. ¿Cuánto vale este valor? Este espesor de estrato 12. ¿Qué nos dice la teoría? L sub 1 más L sub 2 medios. L sub 1, 21, L sub 2 medios, 12 entre 2. ¿Cuánto es 12 entre 2? 6. 21 más 6, ¿cuánto es? 21 más 6, 27. 27, ¿verdad? 27. Entonces, en la presión efectiva, ¿qué voy a tener? La carga, 500, para multiplicar por unidades, por 1000. La longitud sigue siendo 9, Z sub 2, en este caso, ¿cuánto ya es? 27. Más el ancho, ¿cuánto es? 6, más Z sub 2, hemos identificado que es 27. ¿Ese valor cuánto sale? 421 libras pie cuadrado. Ahora, quiero el incremento, en la presión efectiva en el estrato 3. Nuevamente, igual. ¿Qué voy a identificar? El valor de Z sub 3, perdón, está chuequito ahí. Z sub 3. ¿Qué voy a identificar? El valor de Z sub 3. Z sub 3, ¿a qué va a ser igual? A L1 más L2 más, en este caso, L3 entre 2. ¿Cuánto vendría a ser esto? 21 más 12, 6 entre 2, 3. ¿Cuánto sale? 21 más 12, 33. 33 más 3. ¿Cuánto sería? 36. 36. 36. Z sub 3 es igual a 36. ¿Se dan cuenta? Para determinar la presión efectiva. ¿A qué es igual? La carga del grupo de pilotes multiplicado para la misma unidad, libras. El ancho de los pilotes, 9, más Z sub 3, 36. B, 6, más Z sub 3, 36. Ya tengo también el incremento, la presión efectiva, eso es que me confundo. La presión efectiva promedio en el estrato 3, ¿cierto? Ya tengo para los diferentes estratos entonces la presión efectiva. ¿Pero qué me falta? Ahora me falta, ¿qué cosa? El valor del incremento de, estoy mal en los términos, ¿ves? Estoy bien. Incremento de presión, este es el incremento de presión y ahora voy a hallar la presión efectiva promedio, ¿cierto? Nuevamente, suelos 2. ¿A qué era igual esto? ¿Se acuerdan? ¿A qué era igual esto? ¿Se acuerda alguien? ¿Cómo se calculaba la presión efectiva promedio? ¿Se acuerdan? Hemos calculado los incrementos de presión. Incremento de presión en los diferentes estratos donde se va a sentar el suelo. ¿Ya? Ahora, ¿qué voy a determinar? Voy a determinar la presión efectiva. La presión efectiva, ¿a qué era igual? ¿Se acuerda alguien? ¿A qué era igual la presión efectiva? ¿Se acuerda alguien? Era igual al espesor del estrato por su peso específico, ¿cierto? Al espesor del estrato por su peso específico. Vamos a determinar la presión efectiva en este punto, ¿sí? A ver, vamos a determinar la presión efectiva en este punto, ¿sí? La presión efectiva en este punto. ¿A qué es igual? ¿Cuántos estratos? Aquí sí se sumaba, si se acuerdan, todos los estratos que intervenían hasta acá, ¿sí? ¿Cuánto tengo? El espesor del estrato, 6 pies, por su peso específico. ¿Cuánto es? 105 libras pies. Entonces va a ser 6 por 105 libras pie cubo, más este espesor de estrato, ¿cierto? Este espesor de estrato, porque lo hemos dividido en dos esto, ¿de acuerdo? Entonces, 27, ¿por quién? 27, que es este espesor de estrato, y ¿cómo se calcula en este de acá? A la mitad de este, ¿cierto? Sería 21 pies o 21 medios vendría a ser, ¿no? 21 medios. Este es todo el espesor del estrato donde empieza la deformación, habíamos indicado que es a la mitad de este, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a tener? Ojo, aquí, ¿qué pasa? Tengo presencia de nivel freático. ¿Qué va a suceder con el peso específico? Ya no va a estar en condición de saturado, ¿cierto? Va a estar en condición de sumergido. ¿Qué se hacía? Aquí, por ejemplo, no tiene problemas porque el agua no le afecta, pero en los estratos inferiores tiene presencia de nivel freático. ¿Se acuerdan a qué era igual? Al peso específico que teníamos menos el peso específico del agua, ¿cierto? A menos el peso específico del agua. ¿Qué es lo que vamos a ver acá? ¿Dónde está? Aquí está, presión efectiva. ¿Qué nos dice? ¿A qué era igual? ¿Se acuerdan? Al espesor del estrato,
¿cierto? El espesor del estrato, que era 6 pies. ¿Por quién me decía? Por el peso específico, que era 105 libras pie cúbico. Más el segundo estrato, que la parte donde no le afectaba todavía el asentamiento, se consideraba todo. ¿Cuánto es? 27. Más la parte donde ya sí va a haber asentamiento o esfuerzo, en este caso, 21 medio, ¿cierto? Por el peso específico. ¿Cuánto era su peso específico? 115. Pero como tenía presencia de nivel freático, le estoy descontando el valor del peso específico del agua en unidades de libras pie cúbico. ¿Cuánto es eso? 62.4. En unidades de libras pie cúbico, el peso específico del agua es 62.4. ¿Cuánto me decía? Tengo el peso específico saturado, que era igual a 115, menos el peso específico del agua, ya tengo el valor del peso específico, en este caso corregido, ¿sí? Entonces, ¿a qué va a ser igual? El valor de la presión efectiva, 100 a 6 por 105 más 27 más 21 medios por el valor del peso específico corregido, y esto les debe salir 2.603 libras pie cuadrado. Por favor, si lo comprueban y me indican si estamos dentro de los valores o no. Si no ha quedado claro, vamos a determinar el valor del peso de la presión efectiva promedio en el estrato 2. Este es el valor del asentamiento, pero el valor del asentamiento se calcula fácil, es reemplazar los datos nada más. Lo que quiero que me entiendan es cómo se calcula, o que recuerden, porque esto ustedes ya lo han hecho, cómo se determinaba la presión efectiva en el estrato 2, ¿cierto? En el estrato 2 ahora, vamos a ver nuestro gráfico. ¿Estamos entendiendo? ¿Estamos prestando atención? ¿O estoy hablando en vano? Sí, ingeniera, estamos atendiendo. Ok, vamos a ver entonces. Tenemos acá, para el grupo de pilotos, ya estoy en este estrato, ¿cierto? Ahora vamos a bajar el grupo. Ya, el estrato 2, ¿cierto? En el estrato 2, ¿a qué va a ser igual? Tengo el espesor de este estrato, no lo voy a hacer todo porque no se veía. 6, ¿por quién? Por el peso específico que se tiene. Este espesor de estrato, ¿cuánto es? Este espesor de estrato, bueno, vendría a ser 48. Si lo quieren hacer por partes, no hay problema. ¿Por qué? Porque ya vamos a considerar todo. 48, el espesor del estrato, 48. ¿Por quién? Por su peso específico. Por su peso específico, que es 115. Como tiene presencia de agua de nivel freático, menos el valor del peso específico del agua. Estoy en este estrato de acá. Dice a la mitad de este estrato, ¿cierto? A la mitad de este estrato. ¿Cuánto vale? 12. ¿Cuánto sería? 6 por su peso específico, que es 120. Como tiene presencia de agua, le descuento también el nivel freático, ¿cierto? Es lo que vamos a ver acá. Es lo que vamos a ver acá. ¿Dónde está? Presión efectiva 2, ¿cierto? ¿A qué es igual? El espesor del estrato 1, 6, por su peso específico, 105, más, si gustan, 27 más 21, que sale 48, que es igual todo el espesor del estrato por su peso específico, 115, menos el peso específico del agua, más el otro estrato que tengo, era 12, pero a la mitad, 6, por su peso específico, ¿cuánto era? 120, por la presencia del agua, menos 62.4. ¿Cuánto debe salir eso? 3.500 libras pie cuadrado, ¿ya? Ahora, para el estrato 3, presión efectiva en el estrato 3. Vamos a ver acá. Presión efectiva en el estrato 3. ¿A qué es igual? Presión efectiva en el estrato 3. Tengo el primer estrato, que no se nota ahí, 6 pies por su peso específico, ¿cierto? Este estrato de acá, sí, a este estrato de acá, que vendría a ser 48 pies, o si gustan 27 más 21, por su peso específico. A este estrato completo, 12 pies por su peso específico, y siempre le descontamos el nivel freático, ¿ya? Y este espesor de estrato, ¿a qué va a ser? A la mitad nada más, ¿cierto? A la mitad. ¿Cuánto sería? 3, 6 entre 2, 3, por su peso específico. Sigue indicando que está en condición de saturado, le seguimos descontando el peso específico del agua, ¿cierto? Entonces, tengo la sumatoria de todas esas para el 3, ¿ya? Primer espesor del estrato, 6 por su peso específico, 105, más 48 el espesor del estrato 2
por su peso específico 115, le descuento el agua, que es 62.4, más el siguiente estrato, 12 metros, su peso específico 120, le quito el agua, más el último estrato que estamos analizando era 6, entre 2, 3, su peso específico 122, le quito el agua, 62.4. Ya tengo calculado la presión efectiva. ¿Cuánto sale la presión efectiva? 4.025 libras pie cuadrado. Era lo más complicado, digamos, de hallar. Ahora, ¿qué nos queda hallar? Reemplazar el asentamiento en el estrato 1, en el estrato 2 y en el estrato 3. ¿Qué vamos a hacer? Solamente los valores. ¿Está claro para continuar? Sí, ingeniera. Ok, esta es mi fórmula para determinar el asentamiento, ¿cierto? El asentamiento, ¿ya? En el estrato 1, ¿a qué es igual? Al índice de compresión, me da como dato C sub C, ¿cuánto es? 0.3. Por el espesor del estrato L sub 1 que hemos denominado donde inician los esfuerzos, el 21. Entre 1, dice, más el índice de vacíos, me da como dato el índice de vacíos inicial, 0.82. Por el logaritmo me dice de la presión efectiva que he hallado para el estrato 1, 2.603, más el incremento de presión del estrato 1, 1.554. Entre me dice la presión efectiva del estrato 1, porque estoy hallando el asentamiento en el estrato 1. 2.603, ¿cuánto sale eso? Eso debe salirle 0.703 pies. Si lo convierten en pulgadas, 8.45 pulgadas, ¿ya? Esta misma fórmula para determinar el asentamiento en el estrato 2. C sub C, índice de compresión, dato del ejercicio, 0.2. H sub 2, ¿cuánto es? 12, ¿cierto? Perdón. Aquí ya solamente analiza por cada estrato, no se vayan a confundir ahí. Entre 1 más el índice de vacíos inicial me da como dato. Me da como dato, por favor. No vayan a creer que me da como dato. ¿Ves? Índice de vacíos, índice de compresión, índice de vacíos, índice de compresión, me da como dato. ¿Ya? Estoy reemplazando nada más ahí. Índice de compresión 0.2. El espesor 6, perdón, 12. Entre 1 más índice de vacío 0.7 para el estrato 2. ¿Ya? Logaritmo de he hallado la presión, el valor de la presión efectiva, ¿cuánto salía? 3.500, más el incremento de presión que estaba más arribita es 421, entre la presión efectiva que es 3.500, eso les da 0.07 pies, convertido en pulgadas, 0.84, ¿cierto? Y por último, el valor del asentamiento en el estrato 3, ojo, ahí hay un error, estrato 13, ¿a qué es igual? Índice de compresión del estrato 3, 0.25. El espesor del estrato 6, entre 1 más el índice de vacío, 0.75. Por el logaritmo de la presión efectiva hallada, presión efectiva 4.025, más el incremento de presión que estaba arribita, 265, entre 4.025. ¿Cuánto sale eso? 0.024 pies. En pulgadas, 0.29 pulgadas, ¿cierto? ¿Qué nos decía que era igual el asentamiento total de ese grupo de pilotes? A S sub 1, 8.45 pulgadas, más S sub 2, 0.84 pulgadas, más S sub 3, 0.29 pulgadas. El asentamiento total en pulgadas, 9.58 pulgadas. 9.58 pulgadas. Ese vendría a ser el valor de asentamiento por consolidación en un grupo de pilotes, ¿ok? ¿Está claro? ¿Alguna duda para de repente absolverla? Claro, ingeniera. Ok, muy bien. Muy bien, le voy a pasar esa información al delegado. Ahora pasamos entonces con el grupo número 4, que ya se encuentra listo para exposición, ¿sí? ¿A quién le paso para compartir el grupo número 4? Ingeniera, buenas tardes. Kispet Sinada Yomarri. Ok. Puede iniciar a compartir, ya está. ¿Dónde está? Ingeniera, disculpe, ¿me podría confirmar si se visualiza la diapositiva? Sí, sí se visualiza. Muchas gracias, ingeniera.
Presenta. Continúa, vez, ¿no? Expone, Marvin. Ingeniera, disculpe. Perfecto. Adelante. Ingeniera, ¿va a llamar usted al azar para la exposición o vamos de frente a exponer nomás? Yo les voy a indicar. Ah, ya, ingeniera, entonces, ¿a quién usted va a elegir para que pueda proceder con la exposición? Un segundito, dame ya. Ah, ya, No. ok. A ver, que inicie Quispe Cari. Ingeniera, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿Me adelante. escucha? Sí, adelante. Ya, a ver. El grupo somos el grupo 4 y nos ha tocado exponer cementaciones especiales usando geosintético. A ver, compañero, ¿puedes adelantar la diapositiva? Compañero Marvin. Ya, cementaciones especiales usando geosintéticos. En el campo de la construcción, la estabilidad del suelo y la capacidad de carga son aspectos fundamentales para garantizar la seguridad y durabilidad de cualquier estructura. Para abordar desde este desafío, se han desarrollado diversas técnicas innovadoras y una de ellas es el uso de cimentaciones especiales utilizando geosintéticos. A ver, la siguiente diapositiva. Cimentaciones especiales. Las cimentaciones especiales son estructuras diseñadas y construidas para soportar cargas excepcionales o difíciles de manejar con métodos convencionales. Estas cimentaciones se utilizan cuando el suelo o las condiciones del sitio presentan desafíos significativos que requieren soluciones específicas y personalizadas. Aquí hay algunos tipos comunes de cimentaciones especiales. Las cimentaciones especiales, las cimentaciones profundas, cimentaciones flotantes, cimentaciones en terrenos inestables, cimentaciones en suelos expansivos. A ver, compañero, la siguiente diapositiva. Compañero Marvin, la siguiente diapositiva. Sí, está un poco lento, compañero, disculpe. Ya. Cementaciones profundas. Se utilizan cuando el suelo superficial no puede soportar adecuadamente las cargas de la estructura. Los tipos más comunes de cimentaciones profundas son los pilotes y las pilas, ¿no? Como ustedes podrán ver en las imágenes, se visualizan los tipos de cimentaciones profundas. La siguiente diapositiva, compañero. Cimentaciones flotantes, también conocidas como cimentaciones sobre los suelos blandos. Se utilizan cuando el suelo existente es comprensible o tiene una capacidad de carga limitada. Estas cimentaciones se apoyan en una capa de suelo más resistente ubicada a mayor profundidad. Ahí, como ustedes también podrán ver en las imágenes, unos ejemplos de cimentaciones flotantes. A ver, compañero, la siguiente diapositiva. Cementaciones en terrenos inestables. Cuando el suelo es inestable, como áreas propensas o deslizamientos de tierra o asentamientos diferenciales, se pueden utilizar cimentaciones especiales para mitigar esos problemas. Algunas soluciones incluyen la construcción de muros de contención, la inyección de materiales estabilizadores en el suelo
o la utilización de sistemas de drenaje para controlar la acumulación de agua, ¿no? Como también ustedes podrán ver en las imágenes, hay dos ejemplos de ahí de cementaciones en terrenos inestables, ¿no? A ver, la siguiente diapositiva. Compañero Marvin, la siguiente diapositiva. Ya. Y la última, que es cementaciones en suelos expansivos. Los suelos expansivos, como la arcilla, pueden provocar movimientos de suelo que afectan negativamente la estabilidad de una estructura. En estos casos, se pueden utilizar cementaciones especiales que incorporan técnicas como la losa flotante, que permite que el suelo se expanda y contraiga sin dañar la estructura, ¿no? Acá también podemos ver unos claros ejemplos de cómo serían, ¿no? Cementaciones en suelos expansivos. Ya. El uso de geosintéticos en cementaciones especiales. Los geosintéticos también tienen aplicaciones en cementaciones especiales para mejorar la estabilidad y el rendimiento de las estructuras. Algunos usos comunes de los geosintéticos: reforzamiento de suelos, separación y filtración, control de erosión, impermeabilización y, por último, drenaje. Compañero, la siguiente diapositiva. Ya. Reforzamiento de suelos. Los geosintéticos se utilizan para reforzar suelos blandos o de baja capacidad portante en cementaciones especiales, como losas de cementación, zapatas, pilotes y muros de contención. El refuerzo de suelos geosintéticos es una técnica utilizada para mejorar la estabilidad y capacidad de carga de los suelos mediante la incorporación de materiales sintéticos en diferentes formas y tamaños, ¿era? Ya. Separación y filtración. En ciertas cimentaciones especiales se utilizan geosintéticos para separar y filtrar diferentes capas de suelo. Esto evita la mezcla de materiales y garantiza un buen drenaje de agua, evitando la acumulación de presiones hidrostáticas y problemas de erosión. Separación. Los geosintéticos actúan como una barrera física entre capas de suelo con diferentes características, evitando la migración y la mezcla de partículas. En el caso de las cimentaciones especiales, esto implica la colocación de un geotextil o geocompuesto entre la subrasante y la capa de relleno o agregado, ¿no? Ahí también podemos ver un ejemplo, la imagen. A ver, compañero, la siguiente diapositiva. Quispe Tiznado, continúe. Además de la Quispe separación, Tiznado. los geosintéticos, ¿perdón? Quispe Tiznado, continúe con la exposición. Ya, ingeniero. Bueno, continuando con la exposición, tenemos la filtración. Además de la separación, ¿no?, de los geosintéticos, también cumplen con una función de filtración en las cimentaciones especiales. Esto significa que permiten el paso del agua, ¿no?, mientras evitan el arrastre de partículas finas. Al permitir que el agua fluya o a través del geosintético, se evita la acumulación, ¿no?, de presiones hidrostáticas que podrían afectar la estabilidad de la cimentación. Tenemos también el control de erosión. Los geosintéticos pueden emplear, ¿no?, en cimentaciones especiales para controlar la erosión en áreas donde el suelo está expuesto a la acción de agua o el viento. Ayudan a prevenir, ¿no?, el deslizamiento del suelo y la pérdida del material, proporcionando estabilidad y protección. También el control de erosión es un aspecto importante, ¿no?, de las cimentaciones especiales, especialmente cuando el suelo está expuesto, ¿no?, a la acción del agua o el viento. Tenemos también la protección de taludes, ¿no? En las cimentaciones especiales con taludes, los geosintéticos se pueden utilizar, ¿no?, para estabilizar y proteger el suelo expuesto
Se pueden instalar geotextiles o geomallas, ¿no? Como podemos observar acá en la imagen, en el talud para prevenir, ¿no?, el deslizamiento y el colapso del suelo. Bueno, estos geosintéticos actúan, ¿no?, como una barrera para que retiena, ¿no?, el suelo y evite la erosión causada por el flujo de agua o el viento, ¿no? El control de escorrentía. Los geosintéticos también se pueden utilizar para controlar la escorrentía, ¿no?, superficial del agua en las cimentaciones especiales. Los geocompuestos drenantes, ¿no?, o los geotextiles drenantes se colocan en la superficie expuesta para facilitar el drenaje del agua y reducir la erosión causada por su flujo, ¿no? Y esto evita la formación del surco y la pérdida de material del suelo. Como podemos observar en la imagen, vemos, ¿no?, donde el flujo y la erosión causada, ¿no?, para poder evitar, ¿no?, la formación de la pérdida, ¿no?, del material del suelo. También tenemos la estabilización de riberas y orillas. En el caso de las cimentaciones especiales acerca de los ríos, lagos u otras áreas como cuerpos de aguas de los geosintéticos pueden utilizarse, ¿no?, para estabilizar las riberas, las orillas, los geotextiles y geomallas. Se colocan en el suelo junto al agua para evitar la erosión costera o fluvial, ¿no? También esto proporciona una barrera resistente para proteger el suelo y evita su desgaste por la acción del agua. Tenemos también la impermeabilización. En cimentaciones especiales donde se requiere, ¿no?, una barrera impermeable, se utilizan, ¿no?, geomembranas y geocompuestos, ¿no?, impermeabilizantes. Estos geosintéticos evitan la infiltración de agua en las estructuras subterráneas, como sótanos, túneles y bolsas de contención, ¿no? Las geomembranas. Las geomembranas son geosintéticos, ¿no?, flexibles y resistentes al agua, que se utilizan para crear una barrera impermeable en las cimentaciones especiales. Estas membranas se colocan en la superficie expuestas del suelo o en las paredes de la estructura de la cimentación para evitar la penetración del agua. También pueden ser diferentes materiales como el polietileno de alta densidad o el cloruro de polivinilo, ¿no?, que es el PVC. Y bueno, continuando, la geocompuestas impermeable, ¿no? Como podemos observar en la imagen, tenemos, ¿no?, la geocompuesta impermeabilización están, ¿no?, compuestas por una geomembrana adherida a un geotextil. Estos materiales combinan, ¿no?, la capacidad de la impermeabilización de la geomembrana con la resistencia mecánica y la protección del geotextil. Los geocompuestos se utilizan, ¿no?, en las cimentaciones especiales para proporcionar una capa impermeable y proteger el suelo y la estructura contra la infiltración de agua. Tenemos también las juntas y sellados, ¿no? Además que la aplicación de geomembranas o geocompuestos de la geosintéticos también se utilizan para garantizar la estanquidad, ¿no?, y el sellado adecuado en las juntas y puntos de penetración de la cimentación especial. Se utilizan materiales como cintas adhesivas de alta resistencia y láminas de sellado para asegurar una conexión impermeable entre las diferentes partes de la estructura. Tenemos también el drenaje. Los geosintéticos drenajes se utilizan, ¿no?, en cimentaciones especiales para mejorar el drenaje del agua y evitar, ¿no?, la acumulación de presiones hidroestáticas. Estos materiales permiten, ¿no?, el flujo del agua a través de ellos, evitando el problema de saturación de suelos, proporcionando una base más estable, ¿no?, para las estructuras. Bueno, el drenaje no es un aspecto no crítico, ¿no?, en las cimentaciones especiales para poder así evitar las acumulaciones de agua y presiones hidroestáticas, ¿no?, que podrían afectar la estabilidad de la estructura. Tenemos también los geotextiles drenantes. Los geotextiles drenantes son geosintéticos también, ¿no?, permeables, que se utilizan para facilitar el drenaje del agua en cimentaciones especiales. Estos materiales se colocan en capas específicas del sistema de drenaje para permitir que el agua fluya, ¿no?, a través de ello,
se evacúe correctamente. Tenemos también geocompuestos drenantes. Los geocompuestos drenantes son una combinación de un geotextil drenante y una capa drenante adicional con una malla o núcleo drenante. Estos geosintéticos se utilizan en cimentaciones especiales para mejorar el drenaje al proporcionar canales o vías para el flujo de agua. Los geocompuestos drenantes se instalan, ¿no?, en áreas donde se necesita una mayor capacidad de drenaje, ¿no?, como alrededor de los cimientos de la estructura. Geodrenes, ¿no? Los geodrenes son geosintéticos, ¿no?, tridimensionales, que se utilizan para mejorar el drenaje de cimentaciones especiales. Estos materiales tienen una estructura en forma de malla o nido de abeja que permite el flujo de agua en múltiples direcciones. Los geodrenes se colocan en capas específicas del sistema de drenaje para aumentar la capacidad de drenaje del suelo y prevenir la acumulación del agua. También los geocompuestos de drenaje vertical también es, ¿no?, uno que podríamos hacer. Estos geosintéticos también se utilizan, ¿no?, para drenar el agua en cimentaciones especiales, ¿no?, que están expuestas a altos niveles del agua, ¿no?, freática, ¿no? Bueno, por conclusión, es importante, ¿no?, tener en cuenta que el uso de geosintético en cimentaciones especiales debe realizar siguiendo las recomendaciones, ¿no?, y las normas técnicas correspondientes y teniendo en cuenta, ¿no?, las condiciones específicas del sitio, el tipo de estructura y las cargas esperadas, ¿no? Los geosintéticos seleccionados deben ser adecuados, ¿no?, para resistir las fuerzas y condiciones ambientales que presenta, ¿no?, cada proyecto. Y ya existen también los geosintéticos de bajo módulo, ¿no?, y alto módulo. Los altos módulos son el tipo de tejido, ¿no?, que se utilizan como refuerzo. Los bajos módulos son no tejidos, ¿no?, que se utilizan para separación de drenaje de agua, ¿no? Bueno, ese sería todo, ingeniera. Gracias por su atención. Pero yo soy parte también del grupo 4 y me gustaría acotar una parte más para mis compañeros. Ok, continúe con su aporte. Eh, Compañeros, como futuros ingenieros, debemos dejar bien en claro una parte, que en tipos de cimentaciones especiales debemos siempre tener en cuenta, uno, el tipo de suelo que hemos tratado, el cómo vamos a tratarlo para recién proponer un método de mejoramiento de suelos. El uso de geosintéticos netamente va al mejoramiento de suelos, como bien está explicado por mis compañeros en las diapositivas. Cuando se hacen los taludes, una parte son los muros de contención y otra parte es como la contención de suelos. Y el uso de geosintéticos, cuando hacemos una malla geosintética, usamos una malla geosintética, debe ser de acuerdo a cada estrato. Tenemos que tener muy en cuenta en esas cosas. Ahora, también el tipo de geosintéticos que vamos a usar. Por eso están las geomallas. Hay del tipo de celdas, hay el tipo de que es malla drenada. Y deberíamos de tener mucho más en cuenta cómo lo vamos a utilizar. Por eso, compañeros, ingeniero presente, debemos de tener presente sus funciones y su composición. Gracias. Ok. ¿Por dónde está Mamani Condori? Presente, ingeniero. Mamani Condori, formule una pregunta al grupo. En lo que su compañero Gustavo va formulando una pregunta al grupo, mi persona formulará la pregunta al grupo, ¿ya?
Han hablado ustedes acerca de cimentaciones especiales utilizando geosintéticos, ¿cierto? Como ustedes mismos lo han dicho. Este tipo de procedimiento utilizando geosintéticos es poco conocido todavía en nuestro medio, ¿ya? Dado a que, bueno, no sé cuáles sean los motivos, porque las ventajas de la utilización de los geosintéticos hoy en día son bastante buenos, ¿sí? Entonces, en función de ello, ¿para qué o en dónde utilizamos los diferentes geosintéticos que ustedes han mencionado? Luque Ramos. ¿Se encuentra Luque Ramos? Ingeniero, buenas noches, ¿me escucha? Sí, adelante. Bueno, en lo que son utilizados, lo que son los geotextiles, son, ¿no?, en terrenos blandos, en donde no se puede adherir, por así decirlo, lo que es la parte del agua. Bien son con suelos con alto contenido de agua, ¿no? Taludes y muros de contención. Otro sería también en la estabilización de suelos, ¿no? O represas, canales, obras manítivas, fluviales. En ese tipo de obras es donde se utilizan, ¿no?, este tipo de cimientos. Ya. Y en una edificación, ¿cómo lo utilizaríamos entonces? En una zona donde el terreno esté blando o donde el nivel freático se encuentre a un nivel alto. Por ejemplo, acá en Juliaca vemos que el nivel freático es muy alto y más que todo en épocas fluviales el agua sube. Entonces, lo correcto sería, un método correcto sería utilizarlo acá en la ciudad de Juliaca, por el mismo hecho del nivel freático alto. Pero pues, de repente, por el desconocimiento de la mayoría de personas de acá de Juliaca, no se da, ¿no? Y por eso que ocurre a veces el deterioro del concreto y todo eso, ingeniero. Ok, muy bien. Es una barrera hidráulica, ¿cierto? Es Una una barrera, pregunta es como un dren a que la podemos respuesta de mi utilizar. compañero. A ver, Podría adelante. Eh, no solamente son por el nivel freático, sino también son por terrenos, como dijimos, cimentaciones especiales en suelos flotantes, cuando hay un suelo que ha sido, criollamente le decimos, maltratado, cuando han sido bofedales y otro tipo de terrenos que han sido usados para un uso indebido, queremos utilizar estas cimentaciones, se usan para justamente estabilizar eso, porque el tipo de suelo blando, flotante, necesariamente necesita un punto de anclaje, es decir, una capa que sí o sí tiene que tener una estabilidad. Ok. Si bien es cierto, los diferentes tipos de geosintéticos con los que se cuentan también cumplen una determinada función. Dentro de los geosintéticos, por ejemplo, la geomembrana, el geotextil, geomembrana y geotextil, que es como va en el procedimiento constructivo, puede utilizarse como una barrera hidráulica, sí. Estos suelos, estos geosintéticos también hacen que mejore la capacidad admisible del suelo, sí, sí hace que mejore. Le proporciona un valor, o una adición en el suelo para poder resistir de mejor manera todas las cargas que se le va a colocar, ¿ya? Entonces, muy bien con la participación. A ver, la pregunta, por favor, de Mamani Condori. Sí, compañeros, quería hacerles la pregunta de que en nuestro mercado, en el mercado peruano, ¿qué tipo de geosintéticos hay disponibles, no? Y tal vez si es que por ahí se han enterado cuánto es el costo por metro cuadrado, por metro lineal, cómo se vende, ¿no? El geotextil. Esa sería mi pregunta, ingeniero. Específicamente el geotextil, ¿verdad? Sí, sí, ingeniero. Ok, a ver, Mamani Monroy. Mamani Monroy, respondemos la pregunta. Presente, ingeniera. En el Perú se pueden encontrar una variedad de geosintéticos que son utilizados en la industria, en la construcción y la geotecnia. Perdón, Algunos, no se te está copiando bien, por favor.
Algunos geosintéticos comunes disponibles en el mercado peruano incluyen geotextiles, son ampliamente utilizados en el Perú, disponibles en diferentes gramajes y resistencias. Se aplican en infiltración y separación y refuerzo de drenaje de proyectos de carreteras, taludes y sistemas de drenaje. Esa sería mi respuesta, ingeniera. Ok, ¿alguien del grupo quiere complementar? A ver, ingeniera, yo Sí, quiero ingeniero. Acá Ilzaca Martínez. En el uso de geotextiles, exactamente en el uso de geotextiles, normalmente el metro cuadrado te cuesta alrededor de unos 72 a 80 soles. Pero tienes que saber qué tipo de geotextil estás usando y cuál es su función. Porque se puede usar un geotextil para, uno, estabilización de taludes, dos, para muros de contención, para estabilización de muros de contención. Y le saca un segundo, le saca un segundo, y le saca un segundo. Preguntó específicamente geotextil, no geosintéticos. Hay que tener cuidado siempre. Geotextil es Exacto. uno solo. Por Geotextil, eso, ingeniero, los geotextil normalmente solamente se usan para enmallar tipos de terreno, tipos de suelos, ¿no? Para independizarlos, más no para que cumplan una función de drenaje o estabilización. correcto. Correcto. Más allá de eso, ingeniero, El geotextil solamente es de separación en este caso, ¿ya? En suelos, si tienes un suelo con otro suelo, o de protección en la utilización de la geomembrana. Hay que tener cuidado con eso, ¿ya? El costo relativamente no sabría indicarles cuánto está el costo, pero el geotextil, porque la pregunta fue específica, geotextil, es más de uso de separación de suelos y de protección a la geomembrana. Ahora, el geotextil en geomalla, en geoceldas, casi no va, ¿ya? En taludes, por ejemplo, va las geomallas y las geoceldas, van duadas, ¿ya? ¿Para qué? Justamente para que sirva de protección, para que sirva de estabilización ahí, ¿ya? Hay que o bueno, no sé, a ver si quiere complementar algo más y la saca. no por el momento, ingeniero. Ingeniero, Adelante, ¿puedo hacer una pregunta más, ingeniero? Si me lo adelante, permite. adelante con tu pregunta. Mi pregunta es para el grupo. ¿Qué tipo de pruebas de campo se pueden realizar para evaluar la eficacia de una cementación con geosintéticos? Ok, al grupo, a ver, Cuarite Mamani, respondemos la pregunta, ¿qué pruebas se realizan? Cuarite. Sí, ingeniera, disculpe, ¿puede repetir la pregunta? No la entendí. ¿Qué tipo de pruebas se realizan en los geosintéticos? Al grupo, si puede ayudar a su compañero. Ingeniero, yo voy a responder. En el uso de geosintéticos, la prueba se hace en la fabricación de los materiales de cada tipo de geosintético a usarse, obviamente dependiendo de su uso. Ahora, cada ingeniero debe estar de acuerdo con el tipo de grados que tiene que tener esto de elasticidad, de permeabilidad y también de rigidez para su uso propio. Eso se hace netamente, son cuestiones de fábrica y que usamos en nuestro TDR que mandamos para solicitar el tipo de geosintético. Ok, las pruebas, como todo elemento, así como el cemento, el acero, otros elementos de construcción que nosotros utilizamos, ya vienen con una ficha técnica en las cuales la normativa nos dice, ¿no?
qué características debe cumplir en función al espesor. Los geosintéticos tienen características, por ejemplo, la geomembrana, si es texturada, no es texturada, es lisa, por ambas caras es texturada o no. Lo que se tiene que tener, o las pruebas que se hacen en campo para este tipo de geosintéticos, es en el procedimiento de unión que va a tener, ¿ya? ¿Por qué? Porque estas vienen en láminas, no recuerdo el ancho, creo que era 2 metros que venía, 2 metros 10, no recuerdo, vienen y tú tienes un área más grande, ¿cierto? Entonces necesitas unir. Entonces, en el proceso de soldadura que se vaya a hacer en el geotextil o en la geomembrana, se hacen unas pruebas, la prueba de soldadura térmica, la prueba de chispa, la prueba de... se me fue, son 3 pruebas que se realizan, ¿ya? Entonces, en el proceso de soldadura, como si al material, como dice, de fábrica ya sale ya con un procedimiento por lo